Vivencias. Continuamos en Vivencias con la columna del doctor Ricardo Velasco, Vida Sana, y hoy le toca, comenzamos en el programa, buenas tardes antes que Hola, nada, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hablar de los trastornos intestinales, y nos queda pendiente hablar del colon irritable, de las enfermedades que tienen que ver con el rechazo al gluten, y muchas otras cosas que hoy a lo largo del programa, si te parece, iremos desarrollando porque no nos dio el tiempo en el programa pasado. Sí, claro. Si te parece, empezamos. ¿Qué significa padecer colon irritable? ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno? Bueno, el síndrome de colon irritable, que en realidad lo llamamos síndrome de colon irritable, y lo correcto es síndrome de intestino irritable. Ajá. Porque no es solo el colon que se irrita, es todo el intestino. Y por lo tanto la sintomatología también va a ser de todo el intestino. Claro. Esto que no es una enfermedad grave, que no nos conlleva una evolución trágica en el sentido de algo fatal, no nos conduce, sí nos cambia la calidad de vida, y sí viene creciendo este tipo de patología, porque está muy asociada con los trastornos psicológicos. Es decir, no es que los trastornos psicológicos lo ocasionen, el estrés como fenómeno subyacente nos apareja la aparición de esta sintomatología. Porque son síntomas. Claro, es decir, capaz que mismo los miedos, las angustias, todo eso influye. Claro, bueno, justamente el vivir cada vez más estresado, más tensionado, ¿te acuerdas cuando hablamos de los síndromes gástricos? Sí. Decíamos, hablamos del estómago, queda muy bien decir, yo tengo una gastritis, tengo una úlcera, pero nadie habla de su colon. Claro. Y el colon es el que da más síntomas. En realidad, estadísticamente revisándolo, da más síntomas que el problema gástrico, que los problemas gástricos. Claro. Por eso la jerarquización de esto, el síndrome de intestino irritable, es importantísimo. Nos cambia la calidad de vida. El diagnóstico además se hace por eliminación, o sea, porque las pruebas en realidad son todas, las pruebas buscando enfermedades orgánicas, hablamos de tumores, hablamos de patología endocrina, son todas normales, son todas negativas, pero los pacientes sí tienen la sintomatología, que ahora vamos a hablar porque hay distintos tipos de sintomatología y todos nos llevan al mismo fin. Ajá. O sea que no hay un patrón solo de colon irritable. Podés padecer de colon irritable con diferentes síntomas. Exactamente, capaz. Hay gente que son estreñidos y tienen colon irritable, hay gente que tienen diarreas como explosivas y tienen colon irritable. O sea, son características que asumen en la persona. Claro. Son características también de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Desde ya te digo, por ejemplo, en las mujeres de alrededor de 30 años son 3-1 con respecto al hombre. Nada más de una predominancia femenina, solo como síndrome de colon irritable. ¿Por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Se supone que es el estrés que lo viven, que no lo asimilan de otra manera. Sí, lo asimilamos. Yo hablo como si no fuera mujer. No. Justamente se ve que la sintomatología se hace así porque se expresan somatizando, digamos, más. Esto, por supuesto, que no es que quiero que castigar a mi colon, ni me quiero castigar. Esto, en definitiva, pasa a ser una enfermedad. Claro. Lo que quiero jerarquizar es que son síntomas, una serie de síntomas que nos llevan a una baja calidad de vida. Fíjate que si yo no sé, por ejemplo, no me animo a comer alguna cosa, sí, porque no sé el efecto que me va a hacer después. Claro. O mejor dicho, a veces sé el efecto. Me puede dar distensión, me puede dar meteorismo, me puede dar ganas imperiosas de ir al baño. Donde sea, como sea. Claro. Entonces, esto no me disminuye mi actividad social. Fíjate qué situaciones nos vemos. Claro. Además, una característica que tiene, que es típica del síndrome de intestino irritable, vuelvo a decir, no solo colon irritable, que calma con la defecación.
No, y te iba a preguntar, por ejemplo, el tema de esa molestia, esa hinchazón, que a veces aún con el tema de la evacuación no se soluciona, porque una vez que el intestino está inflamado es muy doloroso. Claro. Y más allá del tema de evacuación intestinal, igual la persona está molesta, Claro, ¿no? calma los síntomas, digamos que nos trastorna. En realidad, seguimos y seguimos, es como un círculo vicioso, porque, por ejemplo, esto puede acompañarse, bueno, hablando de sintomatología, por ejemplo, Sí. distensión, que como y tengo que aflojarme el cinturón, tengo que aflojarme la pollera, lo que sea, porque siento distendido, es decir, me hincho todo. Te hinchas, claro. Me A ver hincho, qué es distendido para entonces, quien no está me entendiendo. hincho todo. Me hincho. Y la hinchazón puede venir acompañada de dolor, En general gases. se acompaña de gases, que es meteorismo también. Esto puede acompañarse de eructos, o sea que puedo expulsar aire por la vía cavidad oral, o puedo acompañarse de gases, ¿verdad? Pero sobre todo la sensación de que como y entre media hora y 40 minutos ya me tengo que aflojar el cinturón, ya no quiero salir, ya no, porque me estoy sintiendo incómodo. Claro. Esto me puede producir también como una distermia, en el sentido que esto afecta al sistema vegetativo. Entonces esto me provoca a veces un pequeño dolor, que no es la intensidad del dolor que molesta, sino es un dolor tipo cólico, un dolor que me da una sensación como de sudor frío, Claro. una sensación de disconfort, que nos hace sentir realmente mal. Que capaz que el único lugar donde te encontrás bien es acostándote. Acostándote y en tu casa, porque esto tiene un efecto, obviamente, se acompaña del proceso digestivo, y en la medida que pasa el proceso digestivo, va mejorando. Te vas sintiendo mejor. Te vas sintiendo mejor. Pero entonces fíjate que ya si tenía que salir o irme a un cine o hacer una actividad física, ya ya no la hago, ya me voy quedando. Bueno, pero estás hablando todas actividades que de pronto la persona puede posponer y postergar. Pero una persona que tiene que ir a trabajar y sufre de colon irritable, ¿qué problema? Bueno, también ¿no? es otra cosa. Los americanos que lo tienen estudiado, es la cuarta causa de ausentismo. Claro. Y es una causa de ausentismo en enfermedades funcionales, no orgánicas. Claro. O sea, no tengo un tumor, no tengo una infección constatable, tengo un síndrome de intestino irritable. Entonces parece un chiste, pero en realidad es incómodo. ¿Y es difícil de diagnosticar, Ricardo? No, el diagnóstico, hay, primero, el diagnóstico se hace por lo negativo. Primero, un buen interrogatorio. Obviamente acá la relación médico-paciente es importante. Claro. ¿Te acordás que siempre hablamos de nosotros del médico de familia, el médico de cabecera? El conocimiento que uno tenga de las situaciones personales, de qué etapa de la vida está viviendo esta persona. Eso es importante porque nos va a dar un entorno, nos va a dar una idea. Después, obviamente, la edad de la persona. Uh-huh. No es lo mismo una mujer arriba de los 50 años. Arriba de los 50 años debemos descartar siempre una causa orgánica. ¿Qué hablamos de causa orgánica? Divertículos, tumores, causas endócrinas. Es decir, arriba de los 50 años debemos priorizar el descartar causas más graves, digamos. Claro. Por alrededor de los 30 años es cuando es más lo funcional. Uh-huh. Entonces, bueno, con un buen interrogatorio, la gente te lo relata muy claramente. Yo al principio como con ganas, pero después ya a la media hora, 3/4 de hora me empiezo a hinchar, me empiezo a distender, siento la sensación de pesadez, no tengo ganas de nada, y después a algunos les vienen unas ganas imperiosas de movilizar, de defecar, y con la defecación se calman parcialmente. Como bien decís tú, no se van del todo, pero se calman parcialmente. Otros peor, ni siquiera vienen toda esa distensión, todas esas cosas, pero no logran ni expulsar ni los gases, ni logran movilizar. Es el colon irritable, el estreñido. ¿Por qué?
porque las ondas de peristaltismo se ven inhibidas en un sector del intestino que hacen que es como que vayan a chocar contra una pared. O sea, hay un sector de intestino que no conserva ese tipo de... Claro, pero peor todavía porque encima de todo no Entonces moviliza. se sienten llenos, se sienten distendidos, se sienten con esa sensación que tengo ganas de mover, pero no puedo sacar. Entonces el estreñimiento es realmente desagradable, claro. y cambia muchísimo la calidad de vida. Ni que hablar que hablamos en una mujer joven, en una pareja joven, en todo el entorno de la vida. Tú estuviste hablando hasta gente de 30 años. ¿Qué pasa con personas más jóvenes y niños? ¿Pueden padecer de colon irritable? En realidad lo podemos padecer todos, Ajá. a cualquier edad. Lo que pasa es que donde se ve más el estrés, obviamente en la adolescencia también, pero ahí puede haber hasta causas hormonales en el caso de las niñas, y ya no es digamos, de significación. Las estadísticas se hacen sobre todo porque la gran consulta es entre los 25 y los 35 años, y sobre todo en mujeres. Uh-huh. Que además es la etapa de que estamos más estresados, que estamos con la mayor ansiedad, que también es verdad, es cuando también están los disturbios hormonales. Es una etapa muy compleja de la vida, y también es compleja en esto. Claro. Si te parece, hacemos una breve pausa mientras quedan abiertas las líneas de comunicación, y luego de la pausa continuamos si queda algo más de esto, seguimos hablando del colon irritable. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas. AIE, Arquitectura e Ingeniería de Edificios, 2709-1344. Presupuestos sin cargo. AIE, 2709-1344. Divisol, empresa líder en el mercado de los servicios de limpieza, selecciona supervisores con libreta de conducir y auxiliares de limpieza con experiencia. Montevideo, Rocha, San José y Minas. Carnet de salud vigente y cédula de identidad. Enviar currículum a info@divisol.com.uy. Más información en www.divisol.com.uy. Automecánica Romagre, más de 40 años al servicio de su automóvil. Mecánica multimarcas, suspensión, frenos, inyección electrónica, electricidad, alineación y balanceo. Venta de neumáticos y baterías. Automecánica Romagre. Ramón Anador 3225 a metros del Ombú. Teléfono 2481-4060. Nuestras líneas de comunicación 098 88 28 28, mensajes o WhatsApp, y las clásicas líneas de Imparcial 2924 15 14 y 2924 28 28, y en Facebook Andrea Calvete, Vivencias. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos aquí en Vivencias con el doctor Ricardo Velasco, con su columna Vida Sana, hablando nos fuimos a la pausa hablando de los síntomas del colon irritable en las distintas etapas de la vida, ¿no? Y quizás, no sé si dentro de esta problemática o de este trastorno, que vos decías que es posible diagnosticar a través de una consulta. Es un diagnóstico, primero, nos podemos orientar. La bibliografía te habla de dos escenarios posibles. Sí. En cualquiera de los dos, el interrogatorio es fundamental. Es fundamental, claro. La relación del conocimiento previo del paciente es fundamental. Uh-huh.
Después hay un escenario posible con altísima tecnología a disposición y un escenario posible con baja tecnología. Claro. Donde uno tiene que orientarse más a pocos exámenes y de los más sencillos para orientar el diagnóstico. Ujú. El diagnóstico primero es en negativo, o sea, tengo que tratar de descartar las cosas más graves. Claro. Entonces, un buen interrogatorio me va a ver a una persona alrededor de unos 30 años, o la edad que sea, ¿verdad? Bueno, no importa. Una persona que consulta, que ya la conocemos, si ya por supuesto tenemos conocimiento de la misma, que ya sabemos que está pasando por una etapa de estrés en su vida, Claro. es decir, que vive muy muy rápido su vida, muy estresada, y ya nos da una pista, una orientación. Después aquellas personas que han hecho, que viven o se han hecho muchas dietas, porque eso ayuda a perjudicar la flora intestinal. Ajá, que habíamos hablado, la semana pasada estuviste hablando. También nos perjudica, es decir, las personas vivimos en una lucha entre queremos estar sanos, queremos estar bien, queremos vernos bien. ¿Y es una enfermedad crónica? Ahí ¿El está. colon irritable? No es una enfermedad crónica, justamente son síntomas que nosotros los prolongamos, pero no podemos hablar de cronicidad. Ajá, no. Porque ahí sería una enfermedad, ahí ya tendría una causa, un efecto, y las enfermedades crónicas de por sí, como son crónicas, no tienen cura. Y esto es una serie de síntomas que son parcialmente reversibles. Ahí está, por eso era la pregunta. Son totalmente funcionales. O sea, si yo tengo un colon, un síndrome de intestino irritable que me provoca estreñimiento, el estreñimiento puede ser provocado por muchas causas. Entre otras cosas, puede ser el síndrome de intestino irritable. Yo tengo que tratar de comer con mayor cantidad de fibras. Uh-huh. Tengo que tratar de comer en un ambiente más tranquilo, más calmo, darme mis tiempos. Claro. A veces no es que no lo tenga, es que no lo uso. Sí. Y si tengo 3/4 de hora para comer y como en 5 minutos. Masticar también, qué importante. Por supuesto, ¿no? masticar, hidratarme bastante, sí. Tomar bastante líquido, porque otra de las causas es la falta de hidratación. Comer, dijimos, cuando nos ponemos a dietas, y hoy justamente escuchaba que la gente, las dietas desintoxicantes, por ejemplo, que toman jugos, sí. se hacen los zumos, y los hacen en las jugueras. Entonces, en las jugueras, ¿qué reciben? El jugo que tiene las vitaminas, que son excelentes, tienen los minerales, ¿tá? Y tienen azúcar. Pero la fibra queda toda. Claro. Y la fibra es un elemento tan importante como los que dejamos. Claro. Entonces, una dieta desintoxicante, que si la hacemos varios días, no le estamos aportando al intestino, al resto del organismo capaz que sí, pero al intestino no le estamos aportando el sustrato que necesita, que es la fibra. Capaz que con un licuado sería mejor que claro, es decir, que la fruta quedara entera, porque para no descartar la fibra. Claro. Pero digo, todo tiene pro y tiene contras. Claro. Entonces, a veces esas dietas desintoxicantes son muy buenas de repente para hacerla, no sé si un día, pero un día cada tanto, tampoco muy prolongado, porque estamos sacando cosas que necesitamos en el organismo. Que el cuerpo las precisa. Entonces, una buena hidratación, comer fibras, saber o tratar de identificar qué cosas no toleramos. Claro. Entonces, ahí vamos a encontrar seguramente que si eliminamos o bajamos las harinas, sí. Y acá es donde se puede asociar a las intolerancias, y acá hablamos también de la intolerancia al gluten. El gluten. La intolerancia al gluten es la famosa enfermedad del celíaco. Claro, bueno. ¿Qué es el gluten? Empecemos a ver qué diferencia hay entre el gluten con la harina solo. No, el gluten es la proteína. Es la proteína que tienen determinadas granos, uh-huh. Y la cebada, la avena y la harina de trigo, y muchas veces tenemos una intolerancia que esta puede ir de parcial a total. Claro. Entonces, cuando hacemos una dieta por estreñimiento, una dieta por estreñimiento, una de las cosas que tenemos que tratar de bajar es el uso de las harinas.
Claro, no importa que tengas... Que seamos intolerantes o que seamos alérgicos al gluten claro. o no. ¿Qué diferencia hay entre ser sensible y alérgico al gluten? Bueno, porque estuve viendo que son dos cosas diferentes. Esas. Yo puedo tener, hoy por hoy la tecnología hemos avanzado. Antes el diagnóstico se hacía solo por biopsia de intestino, donde se veían las vellosidades atrofiadas, y entonces allí se asociaba a al gluten, a la intolerancia al gluten, ¿verdad? Sí. Después se empezó a estructurar búsqueda de anticuerpos y se encontraron algunos anticuerpos que son, mejor dicho, antígenos, que son los que nos marcan a nivel, porque esto es un tema genético, nos marca la intolerancia al gluten, o sea, nos marca donde el origen de la enfermedad. Claro. ¿Qué pasa? Si tenemos nosotros una intolerancia muy parcial, que no tengamos todavía nuestro colon, digamos, con atrofia, tenemos niveles muy bajos de anticuerpos, entonces probablemente la prueba sea de bajo tenor y nos dé negativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Soy intolerante? No, no soy intolerante. Por la prueba no soy intolerante, claro, pero en el diagnóstico clínico sí soy intolerante. Y como siempre decimos en la medicina, la clínica es soberana. Claro. Si tú comes harina y te estreñís o te llenás de gases, tú sos intolerante parcial. Claro. Es decir, aunque la prueba me dé negativo, porque las pruebas son cosas que hemos estructurado para hacer un diagnóstico. Ninguna son 100%. Claro. Y sí hemos visto que mucha gente, que la mayoría, le retiramos las harinas un tiempo, pero estrictamente, el problema es que hay intolerantes al gluten que no saben que reciben gluten en forma solapada. Claro. Si yo te digo, los panchos tienen gluten, los jarabes tienen gluten. Es decir, no solo el pan que yo me como o la galletita que yo me coma, hay veces que están contaminados elementos por gluten. Claro. Entonces, ser estricto una dieta libre de gluten es muy dificultoso. Por ejemplo, eso, a ver, explícanos, porque yo sé que es muy importante. Por ejemplo, si utilizas un cuchillo, mirá hasta el grado que llega así, cortas una rodaja de pan, porque en tu familia se utiliza el pan, y después con ese mismo cuchillo manipulas un alimento, lo estás contaminando de gluten para el celíaco. Exactamente. Para los celíacos que son hipersensibles, la dosis no importa, es la presencia de gluten. Muchas veces hay medicamentos que son analgésicos comunes y que en la elaboración se contaminan pero se contaminan no microbiológicamente, sino por el contacto con un envasado en el cual el elemento que se usa para estirar, digamos, un medicamento tiene gluten y ya alcanza para ser un elemento contaminante para esta persona y recibe gluten y por lo tanto va a tener la sintomatología. Claro. ¿Y la diferencia entonces con el tratamiento con las personas de colon irritable y con las personas que tienen, suponte, intolerancia al gluten es similar? ¿La única diferencia es el gluten? Siempre que nosotros empecemos un tratamiento, conviene retirar el gluten. Siempre. Por lo menos restringirlo. Aunque no tengamos diagnóstico y aunque aparentemente somos tolerantes al gluten. ¿Por qué? Porque al retirar el gluten seguramente vamos a experimentar una mejoría. Además, otra cosa, el gluten no es imprescindible para la vida. Los aminoácidos que tiene esta proteína no son de los esenciales. Es totalmente sustituible, o sea que de ninguna manera me voy a encontrar bajo una carencia de alguna por el no comer gluten. Vamos a recordar, a ver, Ricardo, esta glucoproteína que se encuentra en los cereales, entonces, como el trigo, la cebada, el centeno, la avena y otros cereales, porque es importante saber dónde la encuentra la gente el gluten, ¿no? Porque uno habla del gluten y decimos, está en la harina, pero ¿en qué parte, no? Y para saber y descartarlo de la dieta, ¿no? Sí, claro, por eso digo, en la elaboración de muchos alimentos está permitido desde el punto de vista bromatológico, porque no se considera un contaminante, salvo para un celíaco. Claro.
salvo para los celíacos. Entonces encontramos de repente un embutido, como esto hablamos, un chorizo, Sí. y claro, y una forma de darle volumen es agregándole harinas de distinta Y calidad. capaz que el jamón también tiene el mismo problema. Los fiambres también. No, Todos. no. Prácticamente. O sea, el celíaco no podría comer. El celíaco tiene que comer para celíacos. Y, sí. la celiaquía tiene toda una ¿cómo te puedo decir? Muy difícil digamos, de consumir cosas. Y es caro también, es una dieta cara. Pero bueno, ahí va. Por más que se han la bajado... elaboración de los alimentos para celíacos en forma estricta es muy cara porque justamente hay que evitar las contaminaciones. Del elaborador también. Claro. El elaborador también tiene que estar con sus guantes porque donde haya tocado, ya contaminó con el gluten y ya alcanzó para que eso ya no sea libre de gluten. De gluten, claro. O sea, ahí hablamos de una enfermedad que nos lleva bastante trabajo. Por supuesto que no se justifica desde el punto de vista más que solo comercial que tengan un costo tan diferencial. Claro. Porque en realidad... Creo que con los años han ido bajando. Han ido bajando, pero siguen igual todavía... sigue siendo más caro, sigue siendo... Y no se justifica, porque el público que consume es muy estricto y bueno... Y lo está consumiendo porque tiene una enfermedad. Exactamente, exactamente. La otra cosa en las intolerancias son los intolerantes a la lactosa. Claro. Que también nos puede dar o diarrea o estreñimiento y ayudarnos a apagar el fuego con nafta de nuestro síndrome de intestino irritable. Y hoy por hoy ya existen leches deslactosadas, ¿no? Bueno, también, acá, ¿a qué somos alérgicos? A la lactosa. ¿Qué es la lactosa? Es la proteína de la leche de vaca. Claro. También hay leches parcialmente deslactosadas y hay leches totalmente. Casi totalmente. Casi, ¿Sabés a ver, sí, llegan ¿cómo es hasta eso casi? Tienen un 2%. No pero, es total. Pero en realidad la intolerancia a la lactosa se tolera mejor. Ese 2% se tolera mejor. Porque yo he visto en las cajitas que dice leche absolutamente deslactosada. Sí, pero no sé si creo es que 100%, llega al 2%, siempre en algún elemento. Si bien creo que ahora hay alguna que ofrece una leche totalmente deslactosada, también los intolerantes a la lactosa puede ser el intolerante total que toma un vaso de leche y prácticamente es como un laxante, o sea que toma y directamente va al baño porque no tiene la lactasa, por la deficiencia que tiene de lactasa. También. Claro. Pero, entonces le hace como tipo diarrea osmótica, o aquel que tiene una intolerancia parcial y que se distiende, se llena de gases, se llena una digestión lenta, queda retenido, bueno. Y aquellos que no llegan a tanto, pero sí que no la toleran bien, que están horas para digerir la lactosa, que es la proteína, y las grasas de la leche de vaca. Claro. Y entonces, también si nosotros estamos en un tratamiento, tenemos un colon irritable, debemos en principio probar con una leche deslactosada. Te vas a poner en línea, eso seguro. Si estás con el colon irritable... Porque en realidad las calorías las tienen las grasas. A veces la gente era gracioso porque venía a decir, sí, pero mire que yo, doctor, tomo leche sin la grasa, la leche esta light, la que viene sin... Digo, pero mire que en realidad la lactosa es otra cosa. Claro. Es decir, no porque tomemos la leche sin las grasas estoy recibiendo menos lactosa. La lactosa es la proteína. La leche, estamos hablando de que en realidad las grasas después de los 30 años ya nos están sobrando. Si estamos correctamente alimentados, todos deberíamos tomar la leche sin grasa, porque no la estamos requiriendo ya estaríamos en un exceso. Ahí sí aumentaríamos otra cosa que sería nuestro colesterol, nuestro amigo colesterol. Nuestro amigo que siempre nos sigue de cerca. Te invito a hacer la última pausa y continuamos aquí con la columna del doctor Ricardo Velasco con Vida Sana aquí en Vivencias. Vida Sana. La columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos, Ricardo, si te parece, con estos trastornos intestinales, con estos
trastornos que se van dando, que van dando distintas sintomatologías, y por los que la persona es sensible a distintas cosas, ¿no? Y dentro de esos trastornos intestinales, nos queda, hay muchos, pero dentro de ellos está la enfermedad de Crohn. ¿Qué es esta afección? ¿Quiénes la padecen? Es una enfermedad de base genética, es una enfermedad autoinmune en la cual el intestino se ve con una inflamación crónica. Uh-huh. Es un síndrome inflamatorio intestinal provocado por una base genética. En general, la característica es que nos da unas diarreas crónicas, uh-huh, con una inflamación crónica, y lo más grave de esto son las complicaciones que puede tener la enfermedad de Crohn. Que la enfermedad de Crohn, si se asocia en un diabético, puede provocarnos trastornos de su glicemia por la absorción, ¿tá? O sea, puede hacernos una hipoglicemia, puede ser un trastorno en un cardíaco también, puede ser trastornos de la absorción de electrolitos, entonces puede provocarnos una disionía, o puede provocar, si se encuentra asociada, que en general se encuentra asociada, porque pensemos qué pacientes son los que tienen enfermedad de Crohn. En general, claro, es un paciente de arriba de 50 años. Eso te iba a decir. Un paciente de 50, lo tiene siempre, pero se empieza a manifestar en esa edad. Pensemos que si este paciente tiene un divertículo también. ¿Qué es un divertículo? Bueno, son como pocitos de la mucosa, uh-huh, digamos, en realidad es algo un poco más distinto, pero serían como unos pozos de la mucosa, en los cuales en el fondo de ellos, por la enfermedad, por las diarreas crónicas, pueden llegar a perforarse. Primero, pueden inflamarse y sangrar. Claro. Ahí tendríamos un sangrado digestivo. Estamos en los divertículos ahora. Claro, pero con la enfermedad asociada, todo esto siempre hablamos. En la enfermedad de Crohn, cuando estamos en un empuje de enfermedad de Crohn, uh-huh, si pensemos que en ese paciente es un paciente de alrededor de 50 años que tiene asociado algún divertículo que tenga, y los divertículos, por su etapa de empuje, claro, que tengan, se asocian a una diarrea crónica. Bueno, la diarrea crónica, ¿qué nos puede dar? Bueno, este tipo de complicaciones, un sangrado, una perforación de un divertículo que previamente está. Claro. Entonces, son todas... el divertículo es otro trastorno que se puede producir en claro, el intestino. Los divertículos en general también, hoy por hoy no se saben cuál es la causa. Se supone que también las dietas nuestras con falta de fibra, uh-huh, es decir, que tenemos que... Claro, ¿la fibra qué hace? La fibra estimula el músculo liso, uh-huh, y hace que el bolo, digamos, defecatorio transcurra por nuestro tubo digestivo. Al tener menos volumen, porque tenemos menos fibra, el músculo tiene que hacer mayor actividad para que el bolo, digamos, transcurra por el propio intestino. Eso hace que donde penetran, digamos, las arteriolas que alimentan nuestra mucosa intestinal, es como que el músculo se ve engrosado porque tiene mayor actividad. Claro. Entonces, donde entran nuestras arteriolas, queda como unos pocitos, donde ahí no hay musculatura, y esos se supone que en el futuro es la base de nuestros divertículos. Uh-huh. O sea, nosotros, los latinos, y sobre todo acá los rioplatenses, tenemos cierta tendencia a tener mayor población con divertículos. Hay mucha gente, claro. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenemos déficit en la cantidad, en la ingestión de fibras. Y la persona que sufre de divertículos también tiene que hacer un tratamiento estricto, claro, ajustado. Bueno, tratar con los divertículos es como un vecino molesto, siempre era lo que decíamos, ¿verdad? Sí. Es un vecino molesto, él no se va a ir, ni yo tampoco. Así que tengo que acostumbrarme a convivir con él. Ese sí es una enfermedad crónica, ¿no? Exactamente, es una enfermedad crónica. Una vez que llega, se instala y va a estar allí. Es decir, entonces tiene que hacer la persona una dieta estricta. Está en una dieta ¿para qué? Para tratar de evitar de que no se inflamen los divertículos. Claro. Y que no sangren. Que no sangren, por eso que no se inflamen, que no sangren. Y entonces que nuestro bolo, digamos, defecatorio sea lo más normal posible. Claro. Es decir, tratemos de tener regularidad. Y todo lo que son semillitas para la gente bueno, que sufre divertículos, acá hay dos cosas. está prohibido, ¿no? No prohibido. ¿No? Tú sabés que hay dietas
A ver. Justamente hay Yo gente que tenía le recomienda... entendida que las semillitas eran como Tú sabes enemigos, ¿no? ¿No Tú son sabes así? que hay una teoría que dice que las microsemillas que se usan para el tratamiento de divertículos, en realidad una se metería dentro del divertículo y haría de foco irritativo y sería lo que provocarían las perforaciones. Por otro lado, de las semillas no tenemos dudas que son las fibras deseadas, entonces son las que nos estimularían el bolo defecatorio. Ujú. Entonces hay escuelas para los dos lados. Sabemos que hay gente que no tolera el exceso de fibras y hay gente que al contrario las necesita porque si no movilizaría el intestino. Claro. Lo mismo nos pasa con el mate en el caso del divertículo. La yerba mate, ¿te acuerdas que dijimos? Sí. Es irritante intestinal, irritante Sí. en todo el tubo digestivo. Sí. Pero hay gente que lo necesita para tener un estímulo para poder movilizar el intestino. ¿Y qué pasa? Vamos ya que tocamos el mate con el café para los problemas Bueno, de el divertículos. café también, el café, el chocolate. Ah, el chocolate. ¿Te tan acuerdas que te rico dije? para esta El chocolate época. también es la cantidad que No, comamos. uno se acuerda y de lo la que quiere. intolerancia. Yo no me acordaba. El Uno chocolate se acuerda de lo también. que quiere, ¿viste? Cuando Esta estamos- parte la evitamos, no nos acordamos. Claro, cuando estamos inflamados es cuando nos tenemos que de alguna manera portar bien, entre comillas. Pero qué difícil portarse bien con este frío, no comer un chocolatito, no tomarse un café y y no bueno, tomarse un mate. Está difícil. el problema es todo Ricardo. junto. Tal vez Ah, te puedas comer el chocolate, puedas tomarte un cafecito, si antes comiste algo más neutro, que neutralizó. Vamos a negociar, porque viste que ahí- el invierno está triste, ahí está bravo, está. por lo menos para dejar ¿Sabes alguna lo que le hace mal posibilidad? realmente a todo el tubo digestivo y al intestino? Los picantes, los condimentos. La Esos son- pimienta es malísima, Esos son ¿no? todos irritantes. Claro. Si bien nos encanta y nos encanta la comida con gusto, nosotros esta cultura nuestra, dentro de todo, comemos bastante poco, Sano, bastante claro. sano. Pero si tú vas, Si a, vas a México, vas a te querés Perú, morir. tú decís cómo toleran, y bueno, se ve que están adaptados No, ya de están chicos. adaptados y están a muchos, también la altura tendrá que ver, ¿no? La verdad que No yo lo he sabes. buscado y no entiendo por qué no tienen el 80% hemorroides, no tienen el 80%. Pero Si debe fuera ser- aquí, estaríamos todos. Claro, pero horrible. también tendrá que ver con la situación climática y la altura en la que se El encuentran. alcohol es otro irritante. Claro. Y esa gente también en general son de culturas que toman bastante alcohol y de graduaciones altas. ¿Será algo Y- genético lo nuestro? La verdad es que no sé, es que se debe que Y si estamos no tenemos muy... que ir a vivir a México y a Y sí, Perú, por capaz allá. que el estar... ¿Sabes lo que pasa? Tal vez estén menos estresados que nosotros. No sé si será eso. En Ciudad de México, no, es una ciudad de las más pobladas No, del un poco mundo. en broma, pero digo, no No sé. creo que no sean No estresados. creo que en realidad hoy estamos todos globalizados. Claro. Lo que sí es claro que todo este tipo de enfermedades, todas las enfermedades de tipo psicosomática y aún los autoinmunes vienen aumentando. Claro. Vienen aumentando y desconocemos la causa. Acá son los alimentos genéticamente modificados, acá son lo que comemos, la cantidad de tóxicos que nos llevamos, no sabemos. Claro. No sabemos si es el estrés crónico que nos está despertando enfermedades que tendríamos la capacidad, porque, ojo, que venga genético quiere decir que trae un gen que puede despertarse o no. Claro. No quiere decir Que se va a despertar que va a ser necesariamente. necesariamente claro. yo voy a tener tal enfermedad. Hay casos sí exclusivos, pero la mayoría de este tipo de enfermedades puede pasar latente el resto de nuestra vida. Se nos fueron los minutos, Ricardo. Yo miro el reloj y es muy grato de estar en compañía tuyo, lo que aprendemos, las cosas que vamos sabiendo para poder llevar adelante la vida lo más sana posible, ¿no? Muy Muchísimas bien. gracias. Vivencias.